Buenas noches, a continuación les presentaremos algunas opiniones sobre el tema de cultura política para saber detenidamente qué opinamos sobre cultura, sobre política, cuál sería la unión o el concepto entre cultura política y cómo lo podemos aplicar en nuestro diario vivir o en nuestro entorno. A continuación, les presentaremos 5 perspectivas diferentes de estos temas. Concepto de cultura. Para mí la cultura es la forma en cómo nos dejamos ver ante las demás personas en la sociedad, es la forma como tratamos, esperamos ser tratados y cómo demostramos nuestros valores éticos y morales. Segunda pregunta. Para usted, ¿qué es concepto de política? Para mí la política es un poder que se ejerce sobre una población. Esas personas encargadas de este poder son llamados líderes y ellos siempre están pensando en dar una mejor calidad de vida a las personas. Tercera pregunta. Para usted, ¿qué es cultura política? Bueno, pues en mi concepto cultura política es la forma en cómo es la unión de varias actividades pensando en el ser humano y en el sentido humano. Entonces es la forma en cómo nosotros estamos tomando órdenes, acatando órdenes, pero pensando en el sentido humano, con nuestros valores, con nuestras formas de ser, respetando las diferentes posiciones de cada persona. ¿Y cómo cree usted que se ve reflejada la cultura política en su entorno? Bueno, pues yo pienso que la cultura política se ve reflejada por medio de las votaciones, por ejemplo, porque tenemos nuestro derecho a opinar, pero también estamos ejerciendo una labor política en donde me veo afectada yo y se ve afectada también la población, las demás personas. Eh, para mí es cultura política porque es una actividad que estamos ejerciendo cuando yo estoy dándole mi confianza a otra persona que voy a depender durante un tiempo de lo que esa persona esté liderando. Listo, muchísimas gracias, Rey. Hasta luego. Usted por concepto de cultura. Culturas son todas aquellas normas, circunstancias que determinan el correcto proceder de un individuo dentro de su grupo. Eso es lo que entiendo por cultura. Que la haya o no, esa es otra pregunta. Segunda pregunta. ¿Qué entiende usted por concepto de política? Política es cuando hablamos que centramos en un grupo de personas la potestad de decidir sobre la comunidad en general. Eh, es una conducta muy idealista y filosófica, pero pues esa es la política. Tercer pregunta. ¿Qué entiende usted por concepto de cultura política? Cultura política, pues primero entiendo que es algo casi tangible en nuestra sociedad, porque eso implicaría que las personas para que tengan cultura política tienen que tener la capacidad de saber y saber decidir, y ellos como individuos puedan participar para que a los quienes les cedieron el poder en la política puedan decidir bien por ellos. Pero pues, cultura política realmente está muy limitada en nuestro país. No tenemos el hábito, la cultura redundante de participar y de decidir bien. Okay. ¿Y usted cómo cree que se ve reflejada la cultura política en sus entornos? La cultura política en nuestros entornos, quizás en nuestro entorno colombiano, todas las costumbres, los hábitos de un grupo poblacional como tal. Eh, política va desde la estructura, puede ir desde la estructura de cómo se manejan las decisiones de ese grupo, de cómo se dejan gobernar, ¿cierto? De cómo llevan sus destinos o que quieren como población.
Eh, Todos estamos inmersos en ambos, La cultura política. tanto en la cultura como en la política. Lo dijo entre Aristón y Platón, no sé cuál de los dos, o Sócrates, entre los cuales me perdí, somos el son político, somos el animal político como tal. Todos estamos inmersos en la política. O la política, las decisiones que se toman a nivel político tienen que ver con todos nosotros. Entonces, ¿qué se entiende por el concepto de cultura política? Esta sería la forma como los pueblos han tomado, qué líneas han tomado en su política y cómo se han manejado en su toma de decisiones, qué modelos tienen para organizarse como tal. Por ejemplo, cultura política en Colombia, tenemos que el abstencionismo es una cultura política. Aquí no somos dados a votar, somos una cultura política clientelista, que lo refleja la actualidad política del país. ¿Cierto? Que llegan los grandes caciques a mandar, no tienen ideales ni siquiera, la gente no le interesa, no los estudia, más por el contrario, la famosa frase aquella de la teja de zinc, del tamal, en época de elecciones, es lo que lleva a las personas a determinar por quién vota o quién no vota. ¿Cómo se ve reflejada la cultura política en su entorno? Pues claro, nada más y nada menos que esto se ve reflejado en el desarrollo integral del país. Culturas políticas como por ejemplo, para no irnos lejos, Ecuador, porque no voy a colocar un país más desarrollado que el nuestro. Ecuador tiene una cultura política muy participativa. Ecuador ha tumbado presidentes. Sí. Nosotros no, nosotros somos un pueblo conformista de los dirigentes que tenemos o de los malos dirigentes que tenemos. Aquí nunca se ha derrocado un presidente y siguen mandando las mismas familias desde la época de la colonia. Entonces, no tenemos cultura política o una buena, sí tenemos cultura política, pero no es buena. Y se ve reflejado en los resultados de las urnas. Y que ahora nuestra población se queja por Twitter y Facebook, pero vota por los mismos. Muchísimas gracias, doctor. Vale. ¿Qué entiende usted por concepto de cultura? Buenas tardes, Adriana, ¿cómo estás? La cultura se define como el conjunto de costumbres, comportamientos y todos aquellos eventos o características de un grupo. ¿Sí? ¿Eso qué quiere decir? Que la cultura define ciertas conductas dentro de un país, dentro de una sociedad o dentro de un entorno. Eso es cultura. Ok, ¿qué entiende usted por concepto de política? La política es un medio en el cual ese grupo de personas entregan o ceden parte de sus derechos a un grupo de personas especializadas para que decidan todos los aspectos sociales de esa población. De ahí que la política en cada uno de los países está regida por una constitución, la cual le otorga derechos y también deberes. Y esos deberes deben ser acatados por todos los miembros de la comunidad y asimismo ese grupo de personas que dictan, fijan normas y comportamientos son los que también son elegidos por las mismas personas. Tercer pregunta, ¿qué entiende por el concepto de cultura política? Entonces, pues unificando los dos conceptos, la cultura política se define como aquellos comportamientos que están regulados por las normas que tenemos. ¿Sí? Nosotros actualmente tenemos una constitución en la que nos presentan explícitamente o taxativamente los comportamientos que debe tener una persona. Sin embargo, detrás de ese comportamiento existen algunos que son, digamos, comportamientos ocultos o comportamientos implícitos por los cuales actúan las personas. Un ejemplo claro es la cultura ciudadana que intentó implementar Antanas Momos. Ese es un claro ejemplo de que yo teniendo las normas, las personas se comenzaban a comportar de una manera en la que, por ejemplo, no botaban basura, cuidaban los parques. Sí, eso no está explícitamente escrito en una norma, pero esas acciones o esas directrices que se daban obligaban a otras personas a comportarse de una manera más
digamos, más consciente de su entorno. Y por último, Jesús, ¿cómo cree usted que se ve reflejada la cultura política en sus entornos? Bueno, digamos que un ejemplo, digamos que el reflejo de ese comportamiento no tiene matices. ¿Sí? Nosotros podemos decir que el comportamiento que se da de un grupo frente a la política es, por ejemplo, la corrupción. Todas las situaciones actuales que nosotros tenemos para manejar situaciones de corrupción o temas de falcos, temas de todos esos hechos que empañan la política actual, son una manifestación de esa cultura política, una cultura que está arraigada por situaciones, digamos, negativas en las que se describen. ¿Sí? Así como el comportamiento positivo de la solidaridad, el comportamiento de la conciencia ciudadana, son manifestaciones positivas de la cultura política en la que vivimos. ¿Sí? Entonces, esos son como los claros ejemplos frente a eso. Muchas gracias, Jesús, por tu tiempo. Gracias, Adrián. ¿Qué entiende usted por concepto de cultura? El concepto de cultura yo lo defino como costumbre, creencias que puede estar encasillada a una determinada población. Segunda pregunta, ¿qué entiende usted por concepto de política? La política para mí la defino como una ideología transmitida a un sector, independiente de qué sector pueda ser, pero es una ideología trazada a un determinado sector o población. ¿Qué entiende usted por cultura política? Cultura política son costumbres dadas en una región, ¿sí? Y desarrollada por una ideología. ¿Sí? Es lo que te puedo, digamos, definir como eso. ¿Y cómo usted cree que se ve reflejada la cultura política en su entorno? Yo soy de la costa. Y desafortunadamente son regiones donde hay grandes caciques con una ideología política definida y que tradicionalmente pues se van desarrollando con el transcurrir del tiempo. Pero esas tradiciones políticas tienen sus pros y sus contras, pero más sus contras que sus pros. Y eso te puedo decir que pues hay cosas buenas, hay cosas malas, hay cosas que se pueden admirar como hay cosas que se pueden repudiar. No te pongo ejemplos para no herir susceptibilidades ni herir a nadie, pero tradicionalmente pues se ven reflejadas cosas más desfavorables que favorables. Ok, muchísimas gracias, Doc, por la entrevista. No, mi amor, con todo gusto para servir en falta. De acuerdo a lo visto anteriormente y recopilando los conceptos que tiene cada una de las personas entrevistadas sobre el tema de cultura política y apoyados en las referencias bibliográficas de la unidad 1 de cultura política, podemos deducir que 1. La cultura es el conjunto de características que tiene una comunidad o una sociedad que hacen que ese conjunto de personas sea diferenciadas por el tipo de creencias que ellos tienen dentro de la sociedad. Esto hace que sea un límite para que ellos tengan un distintivo o para que ellos se asocien a una cultura propiamente creada desde sus raíces y así tener una identidad propia dentro de su entorno social. Por ese lado podemos definir la cultura. Si nos vamos en la otra perspectiva, la política es una ciencia de la gobernación que reúne los intereses, ya sean públicos o intereses personales, que hacen que sea un conjunto de reglas y normas asociadas a cómo lo voy a aplicar dentro de la comunidad.
realmente son como los constituyentes que tenemos para que se pueda ejercer en una comunidad y así poder tener una orientación o, o unos dirigentes que tengan en cuenta cómo vamos a aplicar las normas dentro de una cultura. Realmente si unimos los dos conceptos, tanto cultura como política, y llegamos al punto de cultura política, la cultura política realmente es la relación de las normas y las leyes que vamos a aplicar a la comunidad siempre y cuando tengamos muy buena conexión o muy buena relación entre los dirigentes que van a manejar las normas y el pueblo que a necesidad de este tipo de normas validan si buscan un interés propio. Entonces, ejemplo claro que hoy en día estamos manejando Venezuela. Venezuela es un país en donde realmente hay una crisis política por la relación que se tiene entre los dirigentes y el pueblo. La mayoría de los venecos están un poco distorsionados en el sentido que hay una parte que apoya la política o las normas o los constituyentes de las leyes que se rigen dentro del país, pero hay otra parte que es el sindicalismo en donde está unidos varios criterios que están en desacuerdo de cómo se rigen esas normas. Ese sería un ejemplo claro de saber que en el país de Venezuela no tienen cultura política porque realmente no hay una conexión entre sí buscando un interés propio, un beneficio para el país como tal. Y realmente ya pues para la última parte, como yo en el entorno en el que yo manejo, en el que vivo diariamente, en mi país Colombia, cómo yo puedo aplicar la cultura política o si podemos evidenciar la cultura política. Realmente esto es de conciencia. Estoy en Colombia. Colombia, casi el 60% de la población opinamos que medianamente hay una democracia para saber que se esté manejando correctamente las normas o las leyes relacionadas del tema para buscar un beneficio propio. Y el 40% restante hay gente que de pronto opina que democráticamente estamos bien, pero realmente nosotros también vivimos una crisis política. Primero porque hubo una época de crisis de parapolítica en donde hubo escándalos y dirigentes que tenían historia dentro de la guerrilla y que aún así nos estaban gobernando. Entonces eso no es tener como un poco de diplomacia, un poco de respeto ante la población colombiana. Hoy en día, ¿qué es lo que estamos viendo? Realmente pocos confiamos en las decisiones del gobierno y mucho menos de los partidos políticos, porque lo que buscan no es un beneficio de pueblo, lo que buscan es un beneficio propio para sustentar de pronto dineros de los cuales ellos pueden aprovecharse. Realmente el pueblo aquí no se está llevando la mejor parte, realmente somos la parte experimental de unas normas y leyes que pueden estar medianamente considerables para el beneficio propio del pueblo. Realmente es esto lo que les quiero transmitir. Espero que sea de su interés propio, de concientizarse realmente si estamos o no estamos interiorizando qué estamos viviendo actualmente y tener un concepto claro de los temas asociados a la unidad 1 de nuestro módulo. Buenas noches, espero que les haya gustado las entrevistas y nos vemos en una próxima ocasión.